tanto, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a arrancar con los principios. Principios básicos del Excel, ¿sí? Esto es para el que no sabe nada, ¿sí? Que una planilla de cálculo está conformada por hojas, ¿sí? Eso, Ujú. eh, cuando abren una planilla, ¿sí? Voy a compartir la planilla. Acá abajo verán que dice hoja 1, ¿sí? Yo puedo ir agregando la cantidad de hojas que quiero. Y a las hojas las puedo ir renombrando, le puedo poner un nombre, ¿sí? Cambiar el nombre y, por ejemplo, acá puedo poner enero. Y así, ¿sí? Entonces, cuando yo trabajo con una planilla, ¿sí? Lo que se guarda es un libro, que ese libro lo que contiene son hojas, ¿sí? Entonces, yo puedo tener X cantidad de hojas, tiene un límite la cantidad de hojas, ¿sí? Ahora no me acuerdo cuánto, pero se pueden sumar muchas hojas. Después, dentro de una hoja se encuentra lo que se llama la zona de trabajo, que es esto, ¿sí? Esa zona de trabajo es lo que yo trabajo dentro de la planilla, todo esto que estoy remarcando. Dentro de la hoja de trabajo, lo que voy a encontrar es tres cosas. Es una barra de menú, toda esta parte de acá arriba. Después voy a encontrar una barra de fórmulas, que es esta que está acá. ¿Sí? ¿La ven? La barra de acá, que es el cuadro de nombres, que es donde me informa dónde estoy parado, mi cursor, dónde está parado la celda activa. ¿Sí? Esto también yo le puedo cambiar, le puedo poner un nombre, le puedo decir que esta se va a llamar Tito. ¿Sí? Entonces, si yo busco acá y digo quiero ir a Tito, directamente el cursor se para en Tito. ¿Sí? ¿Se va viendo? Ujú. Y después lo que tenemos es, como todos saben, el Excel es, yo siempre lo digo, la única forma de entender Excel es como si fuera una batalla naval. ¿Sí? Los que han jugado la batalla naval tienen que saber que cuando jugábamos decíamos E5, ¿sí? Y decíamos hundido, tocado, ¿se acuerdan de eso? Sí. Entonces, una celda se conforma de una columna y una fila, ¿sí? Entonces, la- esta celda activa, que es C6, se conforma, que es la columna 6 y la fila, perdón, la columna C y la fila 6. ¿Cuántas columnas puedo tener? Bueno, puedo tener 256 columnas, ¿sí? Que van desde la letra A hasta la opción 4, ¿sí? Si yo sigo moviéndome por acá, verán que después se genera la doble A, AB, AC, AD y así se van haciendo las otras columnas, ¿sí? Yo puedo tener, en cuanto a columnas, puedo tener 256 columnas. Y en cuanto a filas, puedo tener 16.000 filas acá, ¿sí? Eso también para que lo tengan en cuenta la capacidad, porque por ahí uno dice, bueno, el tema es después cómo hago para visualizar todo eso, ¿sí? Entonces, quedan claro que un Excel, ¿sí? Una planilla de Excel se conforma por hojas y esa planilla, eso que se guarda, que lo guardamos, se llama libro. Tenemos una zona de trabajo, tenemos una zona que se llama barra de nombre y barra de fórmula. Entonces, si yo busco acá, como les decía, busco a Tito, me ubica que la celda Tito es la B5, el nombre que le puse. Las columnas, las filas y la celda donde está el cursor, que es la celda activa. ¿Sí? Bueno, entonces ese es el principio básico. Ahora vamos a ir con operaciones básicas. Por ejemplo, yo quiero decir, me paro acá en Tito y le digo que voy. Siempre las fórmulas siempre son con el signo igual adelante. Digo 15 más 30. ¿Sí? Y me hace enseguida la cuenta, ¿sí? 45. Si yo quisiera cambiar esto, verán que cuando me paro en la celda activa, la única forma de cambiarlo es en la barra de fórmula. Entonces, si yo quiero cambiar el valor, quiero poner 50, siempre en la celda lo que voy a tener yo es el valor de una operación. Puedo hacer lo mismo con
30 menos 15. ¿Sí? Me va a dar 15. Si yo le pusiera otro valor, me lo va cambiando, ¿sí? Puedo hacer una operación de multiplicación. 15 por 15. ¿Sí? Fíjense en que la operación es el signo, ¿sí? El asterisco. Y puedo hacer también una operación de división. Puedo hacer 30 dividido 2. ¿Sí? O puedo hacer 30 dividido 6. Entonces, acá de esta forma, ustedes tienen las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división. Y puedo hacer una que es también 30, ¿sí? 30. ¿Y qué pasó acá? A ver si alguien me puede responder. ¿Qué estoy haciendo? Que me dio este número. Ahí. Raíz cuadrada. No. Justo la otra, la inversa. Hice 30 a la potencia de A la 30. potenciación. Ajá. Ese, claro, el circunflexo que usamos nosotros, ¿se acuerdan del techito que Sí, aprendió Isis? es potencia. Es potencia, ¿sí? Pero ¿qué Bien. pasa? ¿Por qué me da este número y no me da el número real? Porque lo que tiene Excel es que en los formatos, ¿sí? Acepta hasta 10 dígitos nada más, ¿sí? Bien. Entonces, es por eso que solamente van a ver 10 dígitos y después lo convierte en formato exponencial, ¿sí? Bien. Entonces, lo que pasa con eso es que lo que vamos a tener que hacer es convertir esto o agrandar la celda. Si yo voy agrandando la celda, ¿sí? Me va a seguir poniéndolo en formato exponencial. La única forma es, que ahora lo vamos a ver, es cambiar el formato de la celda, ¿sí? Cambiar el formato de la celda a un número, ¿sí? Que es Ajá. este. Ahora, ¿sí? 30 a la 30 me da este número, ¿sí? Que es imposible de repetir. ¿Se entiende? Por eso algunas veces cuando ven ese formato que es E, es el formato exponencial. ¿Sí? Bien. ¿Está bien? Ujú. Bien. Seguimos. ¿Ustedes están viendo la presentación? No. Sí, Sí, sí. sí, 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 sí. Bien. Sí, perfecto, Ok. se ve, Adrián. Sí, sí, Adrián, se ve. Entonces, ok. Entonces, también hay otras cosas a tener en cuenta en lo que son las operaciones. ¿Sí? Las operaciones que pueden pasar es que yo hago una operación combinada. ¿Sí? Vamos a poner este ejemplo que pongo que es 18 dividido 2, ¿sí? Me da 9. Si yo a esto lo multiplico por 3, ¿sí? Me da 27. Está bien eso, ¿sí? Ujú. ¿Está bien eso? A ver, 18 por... Ay, que yo me perdí. 18 por 1. No, no está bien. No está bien, ¿No? ¿sí? Sí, sí, ¿Sí o está no? bien. 18 dividido 2 Es 9. 3 por 9, por 27. 3. Ah, Claro, está bien. Sí, está bien. ahí Lo está bien. conseguí. Ujú. Sí, Pero Sí, si yo está bien, perdón. hiciera esto, Perdón. Ah, ahí no. Bueno, ahí hay que hacer aparte. claro. Tanto ¿Por es un qué? ejercicio Hay que combinado. resolver Claro. Son primero ejercicios la... combinados. Cuando tenemos Exacto. operaciones de división mezclada con un producto, primero hace la división y luego el producto, ¿sí? Sí, igual que el ejercicio combinado. Ujú. Es igual que el ejercicio combinado. Lo mismo pasa Ujú. con la suma, ¿sí? No es lo mismo que yo ponga 6 más 4 menos 2, ¿sí? Que yo ponga 6 más 4 menos 2, ¿sí? Claro.
¿qué hace? Hace primero la combinación de 4 menos 2, que es 2, y después a eso le suma 6. Ujú. ¿sí? Eso también hay cosas a tener en cuenta, el tema de la procedencia de las operaciones. ¿sí? Porque pasa esto de que por ahí cuando hago cuentas y operaciones básicas, ¿sí? me está dando resultados que no son los que yo quiero. Ahora vamos a ver lo que son las operaciones entre celdas. ¿sí? Y ahora sí vamos a empezar a usar algunos de esos archivos que yo les mandé. Vamos a usar el archivo de el de la lista de Penguin Random, que eso quiero agradecer a una amiga Sí. que tengo en Jenny, que me mandó esa lista bastante actualizada para poder hacer algunos ejercicios. ¿sí? Así que vamos a levantarla de acá, que es el catálogo nacional actualizado de Penguin. Ay, espera que yo no la puedo rescatar porque no se me minimiza la ventana esta. Es bastante grande esa lista. Yo tampoco la puedo minimizar. Yo no puedo minimizar la ventana del Zoom. Ajá. No, o sea, vemos lo que vos has estado trabajando en Excel, la Exacto. planilla, y no podemos Alt ver lo Tab, otro. chicas. Con Tienen Alt que Tab poner- te pasa. Muy Te pasa bien, de Patri. planilla. Tienen Alt que Tab. poner salir de pantalla completa. Exacto. Y ahí O, van a o poder. Alt Tab. Ah, ¿y a dónde tengo salir de pantalla completa yo? Zulma, aprieta Donde dice Alt vista. Tab. ¿Qué aprieto? Alt Tab. Ah, bien. Y ahí te intercambia pantalla. Bien. ¿Estamos? No, Bueno. a mí no. No, Ah, alta. ahí está. Ahí Bueno, está. yo les voy mostrando, ¿sí? Esto que lo están viendo, ¿no? La planilla. Sí, ¿Cuál es la que Bueno, tenemos que abrir, Adri? la del la del catálogo nacional. Catálogo Nacional de Penguin, ¿sí? Es un Bien. catálogo de libros que por ahí ustedes lo van a recibir en algún momento y lo pueden tener. Fíjense en este catálogo. Arriba lo que yo tengo son los rótulos, ¿sí? Los rótulos de cada columna. El ISBN, el título, el autor, ¿sí? El Sí. precio, versión público, actualizado, la disponibilidad, ¿sí? Esto es lo que le manda una editorial como Penguin Random a una librería, ¿sí? Y ellos después, a este precio, ¿no se está viendo? Bien, vamos, ahí sí, ahí tendríamos que estar viéndolo. Bien, están viendo la planilla, ¿no? La que Sí, tienen ustedes. Bueno, lo que yo decía, arriba del todo ustedes tienen lo que es los rótulos de las columnas, ¿sí? O de los campos, vamos a definirlo así. Bueno, Sí. entonces, bárbaro. Yo empiezo a bajar este listado, ¿y qué pasó acá? Llego a la fila 200, y ya no me acuerdo qué era esto, el 454, y no me acuerdo de qué Ajá. era, ¿sí? ¿Qué pasó? Sí. Estoy perdiendo, ¿sí? Lo que sería el rótulo, ¿está bien? exacto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hay una opción que se llama, selecciono esto, y hay una opción en vista que es inmovilizar la fila superior. La fila. Ah, Claro. bien. A ver, espera un Entonces, segundo. cuando yo tengo un listado de este tipo grande, verán que yo sigo scrolleando Y tenés arriba la fila de nombres. Muy bien. en la fila de los rótulos. Sí. ¿Está bien? ¿Sí? Pero Entonces, no entiendo yo, hay que agarrar toda la fila completa hasta el final no, y no, de ahí irse selecciono a la inmovilizar. fila, selecciono la fila, ¿ves cómo la seleccioné yo? Sí, la 400, sí. 200, no me acuerdo. No. No, No, la la de uno. nombres. La 1 donde están los rótulos. Ah, Los sí, rótulos. sí, ya estoy acá, sí. Y ahí le pongo, lo vuelvo a hacer, Ah, por inmovilizar, sí, inmovilizar, ¿sí? perfecto. Inmovilizar fila superior, ¿sí? Sí, Lo mismo, si yo tuviera una columna, pónganle que esta columna sea también de rótulos, yo puedo inmovilizar, ¿sí? La primera columna.
Ujú. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Mm, Cuando yo me muevo ujú. para el costado, verán que queda inmovilizada la primera columna. Perfecto. Sí, sí, sí. Esto Eso, que eso está bueno porque acá, sí, Adrián, las ves. ¿eh? Con las Y las planillas veces, grandes, ¿eh? no, yo digo, con no haberlo sabido antes, las veces me tenía que volver haciendo listados. Oh, Dios. Por Bueno, eso entonces, estamos acá. por eso estamos Sí, por acá, supuesto. claro. ¿Por qué te crees que le insistí tanto al Adrián con que se diera Sí, el Pato. curso de Excel? Sí, Así Pato, es que bueno, complejo. entonces, movilizamos, ¿sí? De esa forma inmovilizamos fila de arriba y podemos inmovilizar cualquier columna, ¿sí? Ujú. Buenísimo. Seguimos, ¿sí? Sí. Entonces, lo que yo les decía, está el rótulo, ¿sí? Una operación básica, ahora vamos a volver a la planilla vacía. Vamos a borrar todo esto. Están viendo la planilla vacía, ¿no? Todavía No. no. No, estamos todavía en el catálogo viéndolo. Vamos a, de nuevo a la planilla vacía. Ahí está. Ahí está. Sí. Por ejemplo, yo necesito hacer una planilla de horarios, ¿sí? Que empiece a partir del lunes, ¿sí? ¿Qué tendría que estar poniendo? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿sí? Pero con Excel yo puedo hacer esto. Ajá. ¿Bien? Y ponerle que yo tengo que poner una columna que empiece enero, ¿sí? Y arrastro. Como los números, digamos. Como los Exacto. números Claro, correlativos. Como los números. algo que ya está todo Perfecto. determinado. Entonces, de esta forma yo puedo armar, en forma muy rápida, armé una planilla que me tire del lunes al domingo, de enero a diciembre, ¿sí? ¿Esto cómo se llama? La opción de rellenar, ¿sí? Hay millones de opciones de relleno, ¿sí? Pero millones de opciones. Se puede entrar desde acá, se puede entrar desde la opción rellenar. Yo esto les voy a mandar un documento que hay con millones de opciones de relleno. Y se pueden crear, ¿sí? Listas de relleno, ¿sí? Ujú. Lista de series. ¿Sí? Puedo crear mi propia serie. ¿Sí? Si yo digo que necesito armar series que en vez de que sean meses, sean números romanos, puedo armar series de números romanos. ¿Sí? Lo que decía Marita ahí también, yo puedo armar un listado así, verán que solamente me trae uno, pero si yo mantengo apretada la tecla Control, me va a hacer una serie, me va a ir desde el 1 hasta el 7. Si yo Ujú. hubiera puesto acá el 11, ¿sí? Con la tecla Control, me va a rellenar a partir del 11. ¿Sí? Ajá. Va a ser a partir del 11 hasta el 17. Tanto para arriba, tanto para lo que es fila como para lo que es columna. Siempre con la tecla Control apretada me hace la serie. ¿Sí? En lo que es número. En lo que es letra, ya saben, lo que es texto, ya saben que si yo pongo un lunes, ¿sí? Me da la opción de hacer la secuencia. ¿Sí? Y después del domingo, me vuelve a generar lunes, martes, miércoles. Perdón que tengo que estar con esto. ¿Sí? Ujú. Sí. Buenísimo. Bueno, entonces, eso se llama llenado automático. ¿Sí? Bien. Entonces, a partir de ingreso a una celda, se completan las celdas vecinas. ¿Sí? Y ya sabemos entonces, en una planilla grande como la que teníamos, ya sabemos también bloquear lo que serían las filas y también de rótulos, y si tuviera una columna con rótulos. ¿Sí? Ya vimos el tema de los formatos, ¿sí? Era el tema de los 10 dígitos exponencial, eso ya lo estuvimos mirando, ¿sí? Y para mostrar lo normal de una columna, ¿Y qué le? sí, se puede ir cliqueando. También esto, compartir, ahí están. El ancho de la columna. Para los formatos
diferentes formatos que tenemos, hay millones de formatos, yo voy a usar estos, lo que es número, fecha, hora, perdón, Material, parece que dijeron. No veo. no. Número, fecha y Número, hora. fecha. Vamos a arrancar con esos, ¿sí? De nuevo, vamos a la planilla que tenemos acá. Y vamos a arrancar con número, fecha y hora, ¿sí? Después hacemos moneda y texto. Entonces voy a borrar esto. Bueno, yo voy a poner un número, ¿sí? Cualquiera. 32,5444. 54,55, ¿sí? Bien. Acá, cuando yo voy al formato de celda y lo que es número, ¿sí? Yo le puedo decir que a mí me interesa no solamente que tengan 2 posiciones decimales, ¿sí? ¿Lo ven acá? Acá puedo ir agregando las posiciones decimales. Si yo le pusiera 2 posiciones decimales, yo había puesto 54,55. ¿Qué está haciendo Excel? Me está haciendo un redondeo. Como 55 es... El 4 ya pasa 5. Ella pasa 5, ¿sí? Este es el famoso redondeo en Excel, ¿sí? Que cuando supera el 50% de algo, te lo suma, ¿sí? Esa es una forma. También te puedo hacer, en número, puedo hacer otro tipo de opciones, ¿sí? Ponerle negativo, ¿sí? Si yo quiero que esto sea un negativo, si no entiende que este es un número negativo. Si me pongo un menos adelante, no lo va a entender. Después yo le decía que puedo poner una fecha, 22 del 2, vamos a poner la fecha de hoy, 25 del 2. Se te corta el audio, Adrián, no sé si es tu conexión o la nuestra. Yo lo ¿Sí? escucho bien. Yo Acá escucho se escucha bien, Yo lo bien. escucho Marce. bien, Marce. Debe Escucho ser bien tuyo. también. Decirle a la gente de Godoy Cruz que te ponga ancho de banda. Bueno, gracias. Bueno, Yo también gracias. escucho bien. Bueno, acá acabo de poner una fecha que es 25 del 2 del 2021, ¿sí? Por ejemplo, en el libro, ¿sí? La plataforma que tenemos nosotros de libros digitales, para dar de alta a usuarios, ¿sí? Ellos exigen que la fecha sea al revés, que sea año, mes y día, ¿sí? No como esto. Entonces, ¿cómo lo cambio? Formato de celda, ¿sí? Voy a lo que es fecha, y le Arriba. digo que voy a cambiar a, estoy en día, año y mes, ¿sí? Yo voy a cambiar a año, mes y día. Año, mes y día. ¿Ven? De esa forma me cambió la fecha. Bien. Esas son las formas que yo puedo ir cambiando las fechas. Le puedo decir así, le puedo también decir que solamente me muestre puedo seguir abajo, así, de esta forma. Cuando quiero presentar algo mejor. Si quiero solamente sin el 0, ¿sí? 25 de los 2000, y sin los 4 dígitos, verán que arriba está cargado igual, pero a la hora de mostrar me lo muestra así, ¿sí? Esto es lo que es cómo se muestra una información en Excel a partir de un formato. ¿Está bien? Otro formato puede ser la hora, ¿sí? Yo digo, bueno, 1:30, ¿sí? Bueno, esto es 1:30 y acá tengo los minutos. Si voy al formato de celda, tengo hora y minuto. Por ahí a mí me interesa que sean solamente minutos y segundos, ¿sí? Entonces, solamente me está mostrando los minutos y no me está mostrando la hora. Esto por ahí para armar una planilla de control de horario, ¿sí? Decir, bueno, a ver, o una planilla de control de cuánto están usando
en la biblioteca las máquinas, las computadoras, ¿sí? Eso se puede hacer así. También puedo ponerle segundos, también puedo decirle que si es AM o PM, ¿sí? 1:30 AM, 1:30 PM, ¿sí? Para que sea PM, ¿qué tendría que poner? ¿Cómo? ¿Qué tendrías que poner? 13 La tendrías P que y poner. la Tengo P y que la poner M. 13:30, claro. Claro. Claro, pero si pones 13:30 no hace falta que pongas PM. Y no, porque mira cómo te lo muestra. Ah, Te Yo lo en el muestra con el formato, 1. claro, No, bien. la fórmula uno pone el 13 marcando que es a la 1:30, 1:30 de la tarde, pero en la celda lo muestra como Claro, 1:30 PM. 1:30. Claro, tiene que ver con el Claro. formato que yo estoy usando. ¿Sí? claro, la información es la que te muestra distinta. Está bien. Exacto. ¿Sí? Yo tengo la posibilidad siempre de cambiar el formato. ¿Sí? Bien. Eso es lo que va a mostrar a la hora de presentar. De presentar Bien. la planilla. ¿Sí? Bien. Lo mismo con monedas. ¿Sí? Yo pongo pesos 30. ¿Sí? Esto le ha pasado, me imagino, que en alguna, por ahí mucho les pasa cuando usan la planilla en el Drive, que en vez de ponerle pesos les pone euros, porque bueno, está configurado o dólares. ¿Sí? También, formato de celda, acá tengo los símbolos, puedo poner en turco. En árabe. No. árabe, en alemán, en Árabe. francés. Bitcoin, que es lo que se está estilando. ¿Cómo? Bitcoin, que es lo que se está estilando. Bitcoin, sí, pero no es nuevo eso, así que lo tienen, ¿sí? Lo tiene mejor armado el Google Drive en eso, el Speed Sheet, que lo llaman, ¿sí? Pero bueno, acá si es alemán, lo que me va a hacer va a poner un euro, ¿sí? ¿Ah? Así que bueno, esos son para las cuentas. Y por último, lo que les mostraba es, entonces pusimos hora, número, fecha, hora y texto, ¿sí? Texto también, ¿sí? Yo puedo escribir un texto. Y acá en formato de celda, cuando tengo texto, puedo hacer distintas opciones. Que acá vamos a empezar a jugar con algunas de las fórmulas que vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, las fórmulas básicas ya las estuvimos viendo, ¿sí? Vamos a volver a nuestra planilla, la de catálogo nacional, ¿sí? ¿Está? Ahí sí. Ahí estamos. Bueno, entonces, imagínense que yo voy a elegir estos 5 libros, los voy a pedir, ¿sí? El de Injusticia Mediática, el del Sin Sentido, el Miau, lo leíste 100 veces, Papo. Son 5 libros, ¿sí? ¿Cómo sé que son 5 libros? Que elegí 5. Y los contás. No. Y porque están Acá marcados. el Excel me lo está haciendo un recuento No, enseguida. exacto. ¿Lo ven acá en la barra de estado? No, ¿a dónde No. está? Pará, no veo el recuento. Sí, sí. Acá tengo Sí, el sí, mapa. se ve. ¿Se ve? Sí. O sea que No, yo no se ve. podría elegir más celdas y me dice que estoy eligiendo 20. ¿Lo ven? No, Mm, no, 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 no se ve. Me ha Es quedado... que, ha quedado abajo, claro. claro, A o sea, ver ahí. tendrías que subir. Vamos a achicar un poquito. Esperen, ¿eh? Vamos a hacer así. A ver ahí. ahí está. Ahí está. Ahí sí, recuento ¿Recuento? 20. Ah, sí, ahora sí. Ahora sí. Entonces a medida que yo voy eligiendo, ¿sí? Abajo te dice 14, bien. Ajá, 17, y perfecto. me imagino que algunas veces uno hacía esto. 1, 2, 3, Sí. 4, 5. Qué malo lo tuyo. Bueno, pero lo hacían, ¿o no? Por supuesto. Bueno, Eso se llama Excel casero.
Claro, Excel casero. Ahora voy a elegir un cuadrado. Acabo de elegir, digamos, una selección. ¿Ven? Hice una selección. ¿Qué Recuento hace acá? 39. Me recuenta, hace distintas cosas acá abajo. ¿Sí? Suma, recuento, promedio. Estos son cosas que yo, si cliquear acá, me va a dar todas las opciones que yo quiero hacer. ¿Sí? Entonces, a mí me interesa que de esto me haga una suma total. Y enseguida me la hace. Me hace una suma de toda esta cantidad de libros que acabo de elegir. Otra opción es, vamos a insertar acá una fila, es hacer una autosuma, ¿sí? Que eso ya lo tengo acá. Le digo autosuma de esto hasta acá, ¿sí? Y me da 88.000. ¿A dónde está la autosuma? Yo no la vi. Acá. Arriba. No te- En Ah, La acá barra. está, acá está. Es Sí, con sí, el sí. cuadradito de la M. Sí, nunca Sí. me acuerdo cuál es el signo ese. Epsilon, ¿no es eso? Epsilon, No. muy bien. Epsilon. Ay, Orsini. Bien, Orsi. Sábelo todo. Sí. ¿Sí? Pero cuando yo necesito hacer cosas rápidas, sí, insisto, puedo hacer esto, ¿sí? Puedo hacer un conteo, un recuento, puedo de esto buscar un promedio o hacer una suma, ¿sí? ¿Ven? Me hace un recuento que yo he seleccionado 13 filas, el promedio de estas 13 filas son 565 y la suma son 7.347. Vamos a ver si es verdad, ¿sí? Insisto, meto acá, le meto una autosuma. Sí, era verdad. 6.509, no, bueno, porque se me fue uno más abajo, ¿sí? Pero siempre está haciendo, Excel me está mostrando, Excel, una planilla de cálculo me está mostrando, a partir de lo que yo vaya seleccionando, me va a estar haciendo este tipo de cuentas acá abajo, ¿sí? Bien. Bien. Entonces, tenemos suma y eso es lo que se llama autocalcular, que es lo que les vaya diciendo. Ahora vamos a ver esto de los títulos, ¿sí? No sé por qué la empresa Random House manda todo en mayúscula, que suena feo, ¿sí? Entonces podría convertir esto en minúscula. ¿Cómo lo convierto? Y lo vuelvo a tipear, injusticia, ¿sí? Eso es lo que hacíamos, ¿sí? Yo lo que Exacto. puedo hacer es con una fórmula poner minúscula, selecciono la celda que quiero que convierta en minúscula, ¿sí? Y ahí me lo convirtió. Y de esa forma voy para abajo y me convierte todo lo que tengo acá en minúscula. ¿Sí? Lo mismo puedo hacer con los autores, ¿sí? Que los tengo en minúscula. Si los quiero convertir todo en mayúscula, la fórmula es mayúscula. Convierto todo en mayúscula. ¿Sí? Adrián, cuando escribís la fórmula, ¿siempre se escribe en mayúscula o podés escribirlo en No, minúscula también? lo podés escribir en minúsculas también, pero Ah, bueno, bien. esto es de, ¿cómo puedo decir? Es algo que ya lo tengo, siempre escribo en mayúsculas yo las fórmulas, porque me ha Sí. quedado. No, sí, por eso te preguntaba. Yo pensé que era solamente que las fórmulas se escribían en mayúscula, nada No, más. igual cuando yo escribo una fórmula, otra de las Ujú. cosas que me permite, verán que me está diciendo que estoy escribiendo una fórmula. Entonces yo puedo, y me trae una, ¿ven? Me trae una información, ¿sí? Me está diciendo, ¿sí? Me está dando un consejo de cómo escribir la fórmula. ¿Sí? Ajá. Cuando yo escribo mayúscula, convierto una cadena de textos en letras mayúsculas, verán que dice ahí. ¿Sí? Ujú. Bien. Y me explica cómo es la sentencia. ¿Sí?
Perfecto. Bien. Bien. Bueno, entonces. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el problema que tenemos en los títulos de los libros? Si yo los convierto todo en minúscula. Y faltan los acentos, No, algunas los letras acentos como... los acentos los sigue teniendo, ¿eh? Pero, por ejemplo, vamos a No, poner... pero, bien, que no está puesto el acento a lo mejor en el título en mayúscula, por ejemplo, suponete, bueno, en la celdilla 17 de miedo antología no tiene el acento, entonces no lo va a tener tampoco en minúscula. en Eso minúscula. decís vos. Bien. Eso va a pasar siempre. Ese es un Perfecto. problema de la carga, que la gente no Bien. escribe, no pone acento en las mayúsculas. Eso Claro. quedó de la vieja guardia, cuando se decía Ajá. que a los... De la vieja máquina de escribir. No, el otro día me enteré bien de Que que no era. sabía. No, ¿Qué era? no, las máquinas de escribir también salía. Salía que Claro, pero no se veía. eran Bueno, de no me las acuerdo. tipografías, cuando se hacían las tipografías en el diario. Que en la tipografía en el diario, o sea, cuando se hacía la tipografía, cuando se armaban los tipos, ¿sí? En el diario, no se podía poner el acento arriba del tipo porque superaba el tamaño del tipo. Me lo explicó el otro día una persona que trabaja en el diario. De ahí viene el tema de por qué las mayúsculas no llevaban acento. Cosa de mandinga. Bueno, entonces, fíjense que al calor... Perdón, sí. Perdón. Sí, y te queda decía ahí Silvana, queda la primera letra en minúscula del título. Exacto. Entonces, acá ¿qué habría que hacer? Habría que arreglar esto, ¿sí? Acá, pero no me lo deja arreglar, porque yo en realidad acá tengo una fórmula, ¿sí? Me está tomando de acá la fórmula. Sí. Si yo quisiera cliquear acá, verán que no me deja, ¿sí? No. Entonces, hay otra fórmula que es non propio, ¿sí? Non propio, Bien. lo que hace, ¿sí? Esa es su otra forma de mostrarlo, ¿sí? Non propio para los títulos no sirve porque me toma la primera letra de cada uno. de cada, pero sí sirve para los nombres y apellidos, ¿sí? Exacto. Si esto que está acá, lo convierto en non propio, se me ha corrido. Vamos a hacer así, para que le he hecho muchas modificaciones, lo voy a cerrar y lo voy a abrir. Vamos de nuevo. Ahí está, entonces, yo había dicho. ¿Sí? Y convertí todo esto en mayúsculas. ¿Sí? Esto es igual a mayúsculas. Ahí que me preguntaban si era en minúscula o en mayúscula, fíjense que igual, si yo lo pusiera en minúscula, me está tomando, ¿sí? Ajá. Y ahora quiero decir que esto es igual a non propio. ¿Sí? Ahí sí, en un autor, me hace la conversión Claro. que yo quiero, ¿sí? Adrián, Sí. soy Silvia, ¿cómo estás? Sí, Silvia, ¿cómo andás? Haces para... Bien, todo bien. ¿Cómo haces para crear la columna paralela, digamos, por ejemplo, los autores? Para que te Insertar. salga... insertar columna. Claro. O solo insertar. O eliminar. ¿Sí? Yo me paro en la columna que quiero y le pongo acá. Yo quiero que la columna esté entre la C y la D, me paro en la D y le pongo insertar. Y queda alfabéticamente correlativo, digamos, o sea, toma Claro, D. Se desplaza. La otra columna se desplaza. Perfecto. Bueno, en, gracias. En algunos, en otras, por ejemplo, en LibreOffice o en el Google Drive, en la planilla de cálculo del Google Drive,
cuando yo cliqueo acá me dice insertar una columna a la izquierda o una columna a la derecha, me da esa opción. Acá Excel no, Excel directamente cuando yo pongo insertar sabe que me va a insertar siempre una columna a la izquierda, no, perdón, a la derecha de mi pantalla. Que no, me Es un olvidé, sistema diestro. claro, me olvidé el anillo de casado, entonces no me acuerdo cuál es mi izquierda y mi derecha. Gracias. Que no se enteren. Bueno, entonces, ahí están viendo de nuevo la presentación. ¿Sí? Ahí se los vuelvo a mostrar. Entonces, fórmulas básicas, suma, autocalcular, minúscula, mayúscula, nombre propio. Y otra cosa que es importante son los espacios. ¿Sí? Que esto es cuando mis amigas y mis amigos directores de biblioteca me mandan esos listados para subirlos a Excel. Y, perdón, para subirlos a la plataforma de libro, que yo me encontraba con que tenían espacios al final, espacios al principio, ¿sí? Algunas veces me quería matar. Entonces, imagínense cuando esto tienen espacio, por ejemplo, vamos a sacar, ¿sí? Uno no se da cuenta que hay un espacio acá, porque a simple vista verán que no hay un Salvo que espacio. tengas el marcador de espacio. Ahí el marcador de espacios no se ve, no está en la barra, no. No, está acá, nada más en la fórmula. Ah, bien. ¿Sí? Entonces, para sacar espacios, ¿sí? La fórmula es igual espacios, ¿sí? Entonces, lo que hizo eso es, me sacó el espacio, ¿sí? De adelante. Esto puede sacarte espacios de adelante y te puede sacar espacios de atrás también, ¿sí? Bien. De inicio o de cierre de una columna. Esto es muy bueno cuando uno importa archivos, esas cosas, importa planillas que por ahí están mal escritas o tienen problemas de espacios. ¿Sí? Esto lo que hace es eso, limpia espacios cada uno de los costados. ¿Sí? Buenísimo. Última fórmula de lo que son las fórmulas máximas es el texto. Convierte un valor numérico que representa un valor a un texto. Esto vamos a ir de nuevo a la planilla esa que tenemos de práctica, que sería esta. ¿Sí? Yo tengo esta fecha que era 25 del 2 de 2021. ¿Sí? Entonces yo le voy a poner igual texto y quiero que me ponga día, que solamente me muestre el día. Siempre de esto no puedo decir así. Se escribe. Cuando pasan estas cosas, yo siempre acudo al amigo Google, que pongo fórmula, texto, Excel, y ahí en esa forma me explica rápidamente y ahí se los muestro. Yo todavía no encuentro cómo minimizar la página, la hoja de Excel, che. No sé por qué no lo tengo. Desde acá, ¿sabes? Sí. Sí, pero Cuando no. vos minimizás, ¿sí? Te da la opción de bajarla. ¿Sabes? Que yo lo puedo mover así. Sí, pero que yo no la tengo, yo no tengo, yo tengo, a ver, no, es que a mí la página no se me, no sé qué pasa. O sea, y tampoco con lo que me dijo Patricia la puedo minimizar.
Control Tab. ¿Lo podés? No, Bueno, pero no importa. dale. Ya, Bueno, de alguna forma seguimos. lo que yo decía, a partir de una fecha que yo tengo, ¿sí? Que es esta, 25 del 2 de 2021, puedo sacar, ¿sí? Con una fórmula, puedo sacar el mes y que me escriba febrero, ¿sí? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? La fórmula es texto. Tengo que indicar de dónde me lo está tomando. Me lo está tomando desde C3, que sería la celda, y después le digo en qué formato. El formato mes, ¿sí? Ujú. Acá febrero. Así yo puedo ir sacando de un número, puedo ir sacando información y convertirlo en texto. Eso no es una función que se use mucho, pero sí está bueno tenerla en cuenta para poder hacer en distintas actividades, ¿sí? Que puedan usar en una planilla. Vamos a terminar entonces con las funciones básicas que nos quedaban. Y vamos a pasar a operaciones con planilla, ¿sí? Ahora, ¿sí? Les voy a pedir que levanten la otra planilla, que es el que decía búsqueda de Scopus. Dice exportación Scopus. ¿La ven? Bueno, bueno, ahí es donde se me presenta el problema, ¿ves? Porque no la puedo rescatar. Qué ¿No la bronca, tenés, che. no la tenés bajada en la máquina? Sí, la tengo bajada en la máquina, pero no me puedo salir del Zoom, de la presentación. Con No Alt sé. Tab, como te dijo Control Tab, pero no, Alt, Alt, Alt Control más Tab. Alt. Claro, yo le ponía Tab. No, solo la tecla Alt, Tab, Zulma. Alt Tab. Alt Tab. Ay, sí. Ahora sí, vamos ahí. Ay, Dios. Vamos, Zulma. Vamos, Zulma. Vamos. Creí. No creí que fuera tan brutita, pero bueno. Sí, Bueno, ya. pasa en las mejores familias. Bueno, vamos a abrir ese archivo de exportación. Lo abrieron y les va a aparecer algo similar a esto. Sí, impresionante. ¿Qué es? Impresionante que. Sin palabras. Sí, No se entiende nada. no se entiende nada. Un ¿Por qué? montón de letras y números. Claro, un montón de letras y números. ¿Por qué? Porque esta planilla en realidad, ¿sí? Es una exportación que yo hice de una búsqueda en Scopus. ¿Esto cómo es? Se la voy a mostrar, ¿sí? Para que vean lo que acabo de hacer, ¿sí? Entré a Scopus. Esto se puede hacer de los que estamos solamente conectados a la universidad. Entramos al sitio de Scopus, ¿sí? ¿Está viendo? Sí. Sí. Bueno, entonces ahí hice una búsqueda que puse COVID-19 y Argentina, ¿sí? Scopus, para el que no sepa, es una base de datos, ¿sí? De artículos y referencias bibliográficas de artículos de investigación, ¿sí? De revistas científicas. Entonces yo hice una búsqueda, me trajo 163 documentos, ¿sí? Pero como yo no tengo tiempo de ponérmelos a mirar acá, de ir mirando a ver más o menos en qué año son y todo esto, lo que hice es, me los llevé a mi casa, me los exporté. ¿Cómo? Le cliqué, le dije all y me los exporté. Acá me los exporté en formato CSV, ¿sí? Con toda esta información que a mí me interesa y lo exporto, ¿sí? Cuando lo exporto, lo que hace, se me descarga un archivo que se llama Scopus CSV, ¿sí? 4 es porque ya hice varias exportaciones, ¿sí? Entonces, ahora vuelvo acá y abro ese CSV y me encuentro con esto, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el problema de esto? ¿Sí? Los archivos CSV es que son archivos que están separados, ¿sí?
por un delimitador. En este caso es una coma. ¿Por qué? ¿Cómo me entero? Porque en la primera fila, ¿sí? Acá me dice autor, autor ID, título. ¿Qué está apareciendo acá? Lo que ya conocemos. El encabezamiento. Los rótulos de las columnas, de los campos, ¿sí? Ujú. Entonces, una forma de hacerlo de forma muy rápida es abrir un nuevo Excel, una nueva planilla, y en vez de abrirlo, lo que voy a hacer es voy a ir a datos y voy a obtener datos externos. Y acá me dice desde un archivo de texto. Bien. ¿Sí? Esa es la forma más rápida. Hay otra fórmula que ahora les voy a presentar, pero esta es la fórmula más rápida. Entonces, voy a buscar donde tengo SSB, que lo acabo de descargar. Acá. Acá se llama Scopus 4, el que acabo de descargar recién. Lo Y lo importo importa. y me dice, ok, ¿está de ancho fijo? No, está delimitado. ¿Cómo está delimitado? ¿Sí? Está delimitado por una coma. ¿Sí? Siguiente, finalizar. Aceptar. Vení. Y ahora tengo las 165 referencias a los artículos, ¿sí? Directamente ya organizados en una planilla. ¿Saben? ¿Sí? Ujú. Bueno. ¿Y qué es lo más importante que tengo acá? Es que tengo un DOI. Ya. O sea que yo, si quisiera este artículo, ¿sí? De carosera y todo, copiando esto y pegándolo en el navegador, me trae directamente el artículo. ¿Sí? Buenísimo. Hay que ver si yo después lo puedo descargar o no, si ese artículo está en acceso abierto o si ese artículo es un artículo que está dentro de las suscripciones que tiene la Universidad Nacional de Cuyo. Pero, digamos, de esta forma le puedo estar entregando a un investigador, ¿sí? Le estoy entregando una búsqueda que yo le hice a partir de una consulta que me hicieron y se lo estoy pasando en una planilla de cálculo ya preformateada. ¿Sí? Ujú. Entonces, esa es una forma de hacerlo. ¿Sí? Recuerdo, entonces, abrimos una nueva, hacemos de nuevo el paso a paso. Y dale, porque yo justo me tuve que parar. Bueno, abrimos de nuevo una planilla en blanco de Excel. Vamos a datos, obtener datos externos desde un archivo de texto. Y ahí, ¿sí? Abrimos el que dice Scopus. Lo importamos y ahí me va a hacer algunas preguntas. Me dice, ¿está de ancho fijo? No, está delimitado. ¿Está delimitado por qué? Por una coma, siguiente, finalizo, aceptar y ahí me lo genera. Ujú. Verán que es muy fácil. Sí. ¿Sí? Otra opción era tener abierto ya el archivo en CSV, como está acá. ¿Sí? Entonces, selecciono todo y yo ya sé que ese archivo está separado ¿por qué? Por comas. Exacto. Entonces hay una opción que se llama texto en columnas. ¿Sí? Bien. Lo mismo. ¿Delimitado? Sí. ¿Con qué? Con una coma. Siguiente, finalizar. ¿Qué va a pasar? Dice, acá hay datos que quiere reemplazar. Sí, acepto. ¿Sí? Es más fácil.
Claro, ¿qué está pasando acá? Sí. Como los nombres están también separados por coma, me está Ah, claro. sacando, por eso no es, por Ah, no es eso conveniente. de esta Claro, forma, separa, donde encuentre una coma, lo separa. exacto. Por eso Ah, es más conveniente la otra forma que les mostré, ¿sí? ujú. ¿Sí? Porque esto justamente, la información de los nombres están separados por coma, entonces te hace este desastre, ¿sí? Ujú. El Claro. otro es más fácil, ¿sí? Pero también se puede hacer de esa manera. Si yo tuviera, por ejemplo, en vez de tener nombres y apellidos, tuviera los títulos enteros, ¿sí? 5 títulos separados, si yo los trajera por coma, los puedo separar de esta manera, ¿sí? Bien. Volvamos de nuevo a la presentación, que me quedo por acá. ¿Sí? Entonces, podemos importar un archivo en CSV y dividir el texto en columnas. Eso ya lo hicimos. Ahora vamos a hacer algunas cosas de jugar con otras fórmulas que pueden ser izquierda o derecha, largo y concatenar, ¿sí? Vamos a abrir, para este caso, la otra planilla en la que no aparece Mónica Martinengo, que es la que me aparecía. Esto, para que ustedes vean, es un listado que a mí me genera, ¿sí? Un formulario que nosotros generamos cuando ustedes se inscriben, ¿sí? En este caso fue un webinar de Odilo, usamos este ejemplo, ¿sí? Donde se inscribieron, ¿sí? 323 personas se inscribieron. ¿Cuál es el problema que yo tengo cuando se inscribe la gente? A ver. La forma en que escriben los apellidos, las comas, mayúsculas, También. minúsculas. Exacto. Sí, que no entienden que la Universidad Nacional de Cuyo es Universidad Nacional de Cuyo, otros ponen Cuyo, Universidad, ¿sí? Otros que como les agarra tanta pasión, se inscriben muchas veces. Sí, Entonces, ¿eh? habían Porque unas repetidas ahí. Le Claro, gusta quien da el curso, por eso. Se inscriben varias claro. veces. Entonces se inscriben y se inscriben y se inscriben. Entonces me encuentro de pronto, no son tanto los argentinos, los colombianos, los mexicanos, los venezolanos, acá que tenemos Los al pana, venezolanos, ajá. se inscriben como 800 veces la misma vez, sí, pero, y entonces, ¿cómo tengo que hacer yo para descubrir si en una planilla de estas si está duplicado? Y la única forma Alfabetizar. es, ¿cómo? Alfabetizarlo. Alfabetizarlo. Pero como la Se me planilla ocurre, no sé. claro, pero como la planilla no te deja, cuando vos cargas cuando te inscribís, en algunos casos a vos no te deja poner el mismo nombre, alguna gente hasta es tan creativa que se cambian sus nombres y apellidos, se ponen al revés el nombre y el apellido. Ah, wow. Bueno, Claro. la Por eso ansiedad no le la permite. ansiedad. Entonces, en estos casos yo uso lo que se llama un formato condicional. Pinto la planilla y me voy a lo que dice, la están viendo, ¿no? Sí. Sí. Me voy a lo que Sí. dice resaltar reglas de celda, donde dice duplicar valores, ¿sí? Y le digo que me rellene en rojo claro o con otro color los que son duplicados, ¿sí? Entonces, bueno, me va a duplicar, me pinta todo, pero acá tenemos algunos casos. Rinesi, Vanessa, que está pintada así, ¿eso qué implica? Y está en otro lugar también. Que está en otro lugar también. Entonces, si yo hiciera esto ordenado ahora, lo ordeno por apellido, entonces le digo que lo ordene por apellido, y voy a Rinesi, acá lo tengo, ¿eh? Rinesi se ha inscrito 2 veces.
Y a mí lo que me interesa es saber si se inscripto con el mismo mail o con otros mails, porque algunas veces me pasa que se inscriben con diferentes mails, ¿sí? Entonces yo cuando tengo que mandar a decir que aceptamos su inscripción, se los mando a los dos, porque después, ¿qué pasa? No me llegó la inscripción, no me llegó el enlace, ¿sí? Bien. Entonces, trato de hacer eso, ¿sí? Lo Ajá. bueno de estos formatos condicionales es que en una simple mirada de una planilla como esta, me permite ver duplicados, me permite ver muchas cosas, ¿sí? Yo oculto, por ejemplo, ¿saben cómo ocultar una columna? ¿Sí? Selecciono la columna y le pongo ocultar, no la estoy borrando, y entonces esto también lo oculto para que no me lo muestre, y me queda una planilla que es bastante, digamos, fácil de recorrer, ¿sí? Adrián, te hago una consulta. ¿Sí? Recién ahí cuando los ordenaste alfabéticamente, Sí, los datos no se cambian porque vos habías marcado todas las columnas, ¿verdad? O sea, ordenas siempre, alfabéticamente. Ah, está. claro, Exacto. siempre desde el margen izquierdo, perdón, margen derecho allá en la punta, Ujú. selecciono la planilla, Seleccionas todo. ahí, Claro. claro, y ahí hago lo de ordenar y todo eso. No. Ah, bien, ahí estuvo, gracias. Bien. Formato condicional puedo hacer muchos, ¿sí? Esto les voy a mandar también un apunte. Se pueden hacer mayor que, menor que, entre, igual a, o sea, se pueden poner muchas, ¿sí? Yo uso mucho el de duplicar valores, que a mí me ha servido, pero hasta puedo generar nuevas reglas yo, ¿sí? Hay mucha información para hacer acá, pero mucho. Ahora vamos a insertar una columna acá, y a mí me interesa sacar de esto, del campo mail, solamente los primeros, ponele, 8 caracteres, ¿sí? Porque con eso, con los primeros 8 caracteres, voy a darlos de alta en una, en una, perdón, en Moodle, en una plataforma de educación a distancia, no me salía, ¿sí? Entonces, siempre, cuando uno da en una plataforma de educación a distancia, le dicen, el correo es el usuario es su mail y su contraseña es su DNI sin puntos. ¿Se acuerdan eso que siempre? Pero alguna gente, como cambia el mail, lo mejor es decir, bueno, su contraseña es los primeros 8 dígitos, los primeros 8 caracteres de su apellido, los primeros 8 caracteres de su mail, eso lo definís. Entonces, ¿cómo saco esa información? ¿Cómo saco los primeros 8 caracteres? ¿Sí? Que tendría que agarrar este mail y empezar a contar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Bueno, hay una fórmula que me permite decir. Igual. Muy bien, ahí, Zul. Igual. Izquierda. ¿Sí? ¿De qué? De esto. Punto y coma 8. ¿Sí? ¿Sí? De esa forma me saca los 8 primeros caracteres del mail. Y así, si voy para abajo, le voy sacando los 8 primeros caracteres de cada uno de estos. ¿Sí? ¿Está bien? Lo mismo puedo hacer para la derecha. Tanto para la izquierda como para la derecha. Puedo usar derecha. ¿Sí? Y bueno, pero ahí se te repiten todo. Bueno, no importa. Claro, porque tengo la cuenta. Claro, pero bueno, pero se puede hacer para cualquier otro tipo de Claro. acción, Está bien, ¿sí? está bien. Exacto. O sea, izquierda, a partir del primer carácter de izquierda, me saca 8 caracteres. Derecha, a partir del primer carácter de la derecha, me extrae 8 caracteres. ¿Sí?
¿Está bien? Ujú. Aguántenme un minuto que me están haciendo un llamado, que es el compañero Pablo. Salud. Seguimos. Entonces, vimos izquierda-derecha. Ahora vamos a ver una opción que también está buena para saber, que es largo, que es la cantidad de caracteres que yo tengo en una columna. ¿Qué me va a informar? Me va a informar cuántos caracteres están cargados en esta columna. Porque si no, tendría que hacer lo mismo, contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? En vez de hacer eso, lo puedo hacer la fórmula que es, Zulma, Igual. igual, Igual. largo, ¿sí? Asumo que todas esas fórmulas las tenemos en el PowerPoint, ¿no? Asumís muy bien, así que ahí las tenés. Perfecto. Están nombradas, la idea es para qué sirven y cómo funcionan, ¿sí? Genial. Gracias. Sí. Adrián, ¿y ese M2, de dónde lo sacas? El de la fila, la M de la fila y el 2. Claro, es esto. Le traigo es la Ahí información va, que ya, está cargada en la celda M2. ya, ajá, sí, ahí. Me Esta había es la perdido, M y perdón. esta es la 2, ¿sí? Ajá, dale. Entonces, y como yo estiro para abajo, Excel directamente me lo va rellenando. Ves que está sacando M3, M4, M5, M6, ¿sí? Así. ¿Está bien eso? ¿Se entiende? Ujú. Sí. Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, entonces puedo hacer ¿cómo es? Lo que decía, saber la cantidad de caracteres que tiene cada celda. Gracias. Gracias. Y una última, vamos a insertar acá. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo en este formulario que les hago cargar, yo tengo el país por un lado y la provincia por el otro. ¿Sí? Ujú. Argentina, Buenos Aires, Argentina, Neuquén, Argentina, Córdoba, Argentina, Santa Fe, en este caso Panamá, Panamá, porque bueno, parece que no tienen provincia, esas son las cuestiones. Entonces, si yo quisiera unirlos todos para decir, bueno, mira, me están o sea, dando una información de del país asociado a la provincia, ¿sí? Tendría, ¿cómo hago para unir esta con esta? Eso sería lo más complejo, ¿sí? Entonces, hay una función que se llama concatenar. Ujú. ¿Sí? Entonces, la función concatenar lo que hace, une Te olvidaste la una fórmula. ¿Cómo? Te olvidaste la fórmula. Por supuesto. Para Bueno, eso, pero para eso, está para eso bueno, para eso está está, Google. Sí, para está eso está perfecto. Google. Me encanta. Entonces, o sea, no me acuerdo de cómo es la sintaxis de la fórmula. Para eso está No, Google. más vale. Yo me imagino todo lo que tienes en la cabeza. Yo. Pongo concatenar, ¿sí? Uso esta, ¿sí? Uso la celda que voy a concatenar. Después le tengo que poner que es ¿cómo se llama este? La I inglesa, ¿sí? Ujú. Después tengo que agregarle perdón, en concatenar no hace falta, perdón, ahí está. Tengo que agregar el texto a uno, le agrego un punto y coma, y ahí le puedo poner un separador,
que eso lo puedo poner entre comillas dobles, le voy a poner un guión, y voy a poner La otra acá. la otra. Entre comas. Eleva. ¿Sí? Ujú. Entonces, de esa forma, puedo extraer Me ¿sí? encantó todo esto. Argentina, Córdoba, Argentina, Santa Fe, así. ¿Sí? Bien. También en una planilla de estas, yo puedo hacer una selección de toda la planilla y en lo que se llama datos, hacer un filtro. ¿Sí? Y estos filtros, ¿sí? Son fáciles de manejar porque yo digo, bueno, solamente mostrame lo que hay de Argentina. ¿Sí? Entonces, de esta forma me filtra, por más que Argentina esté cargada en mayúscula o en minúscula, ¿sí? Me muestra. No, no, nada. Me muestra todo el listado de que son de Argentina. Todos estos, ¿sí? Que como verán, me dice, se encontraron 308 de 322 registros. Ya me está mostrando, Excel me está informando que hay 308 inscriptos que son de Argentina. ¿Sí? Pero además, yo le puedo poner otra condición que me muestre solamente los que son de universidades. Pero acá, ¿cómo tendría que hacerlo? Porque no está ordenado. Algunos ponen Biblioteca Central, Facultad de Agronomía, otros ponen Biblioteca Central del Congreso de la Nación, otros ponen Universidad Nacional de Cuyo, ¿sí? Entonces yo puedo decir filtros de texto, ¿sí? Que contenga la palabra universidad, ¿sí? Ujú. Entonces, tengo de los 302, ¿sí? Que eran de Argentina, 94 han asentado que pertenecen a una universidad. ¿Sí? Eso no implica que los otros no sean de una universidad, pero 94 personas han puesto en el nombre de la institución el tema de la universidad. Discúlpame, ¿a dónde dice que están los 94 registrados Abajo. que son de la universidad? Abajo. ¿Dónde lo leo? ¿Dónde lo leo? Abajo como recién en el recuento, ¿verdad? Exacto, eso es lo que Sí. estoy tratando de mostrarles. Sí, Marit. Sí, hay que achicar la pantalla. Ajá. Ahí. Sí, ya entendí, ya entendí. Claro, te sale Bueno. en la barra de estado. ¿Sí? Lo mismo puedo hacer con, en vez de que diga contiene, universidad que contenga la palabra biblioteca. ¿Sí? Y ahí, ahora me va a decir, ¿sí? Que de los 302 que había, 49, ¿sí? Han asentado que pertenecen a una biblioteca como institución. ¿Sí? Estos filtros son muy fáciles de hacer, se pueden, y después se borran. ¿Sí? Desde acá los volvés a borrar y volvés a tu planilla tal cual la tenías. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Vamos bien? Sí. Bueno. Como para ir cerrando, ¿sí? Les voy a mostrar dos cosas que se pueden hacer ya directamente desde Google Sheets. Pero antes de terminar... Desde el Google, ¿qué? Google, desde el Google Docs, de la planilla de cálculo de Google. Sí. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahora. Sí, Pero sí. de todo esto, ¿les ha quedado alguna duda de las cosas que se pueden hacer? Muchas. No, Adrián, hay que practicarlas. practicarlas nada más. Claro. Exacto. Claro. Después Cuando te tengamos volveremos y hacerlo. te Sí, llamaremos cuando por tengamos en mano el teléfono. material, ya como que tendríamos que ir practicando alguna ejercitación.
Y más que teniendo en mano el material, saber las cosas que se pueden hacer, ¿sí? Claro. Por ejemplo, Sí, porque uno abre una planilla de Excel y empieza a practicar, empieza a poner exacto. nombres y empezar a hacer todo. Entonces, por ejemplo, un caso, ¿sí? Yo tengo esta planilla de Penguin, ¿sí? Que la estoy viendo ahora, la están viendo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, a mí me llaman de Penguin y me dicen que el precio de lista hoy, debido a la suba del Bitcoin, el dólar y todo, subió un 35%. Ujú. Ajá, Entonces, ¿cómo haces ahora para actualizar esos precios? exacto. ¿Cómo haría? Y a esta columna va a haber que aplicarle una fórmula de Hay que porcentaje. aplicarle un 35%. Claro. O sea que yo diría, esto es igual a esto Ah, más más el 35%. porcentaje. Ujú. ¿Sí? ¿Es eso? No, Tan poquito, ¿eh? tan poquito, No. claro, no. Me parece que ¿Qué me es muy está poco. sumando? Me está Está sumando sumando el 35, ¿no? 35. el 35, está sumando. Claro. Ajá, Exacto. Está mal hecha la fórmula. Entonces, claro. dividido. Por el Por 1.35, Por. perdón, 1,35. Ahí está. Ahora sí. Ay, ahí está. Ojo, Es aumentaron una bastante, fórmula ¿eh? mucho más rápida. Hay otra fórmula. Pero eso es listo. ¿Sí? A partir de ahí, ¿sí? A buscar más Arrastro. plata. Ah, ya lo suma todo, sí. No, ya se le genera aplica todo. todo lo- Sí, claro, sí, 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 sí. se le aplica a cada monto ¿Eh? que tenés. Exacto. Ujú. Adrián, una pregunta ahí. ¿Se Es puede hacer más. un descuento también? Sí, sí, debe Descuento no ser. existe. No por Es ahora. que te ¿En qué dicen que país porque vivimos? te quieren mucho te descuentan el 20% en los precios. Claro. Bueno, entonces, ¿cómo tendría que hacer? Dividido. Menos. Dividido. Ah, dividido. ¿Cuánto dijiste? ¿El 20%. 20%. Ah, 20%. Ujú. Nada. A ver. Eso es el 20%. De 1.199 me queda 9.99. Ujú. De 8.99 me queda 7.49,17. Ahí en la fórmula, el Sí. 1,2, ¿cómo arribas? ¿Cómo la armás ahí? O sea, ¿de dónde sacas ese dato? No, hice. Te lo, Le dije, de este valor, que lo tengo acá, que es sí, 1.349, sí, le sí. digo, lo divido, o sea, el 1,2 es el 20%. Menos sería, claro. Claro, el 20% es 1, o sea, así se hace la división. Hay otras formas de hacer un cálculo de porcentaje, pero este es el más fácil. Si Bien. es un No, descuento, ya está. es dividido 1, y el número que usted, el porcentaje que le va a Perfecto. Perfecto. Patri, la Si fórmula, es un yo aumento, calculo que la... Perdón, sí. perdón. No, digo yo que la fórmula por ahí es imposible que todos nos acordemos de una fórmula, pero bueno, para eso, como vos decías recién, Para está eso el está Google. Google, claro. A ver, Sí, yo bueno. cuando Está Google. tengo un problema, lo primero que hago es función tanto y te explica cómo es la función. Buenísimo. ¿Sí? Gracias. Sí. Bien. ¿Qué otra cosa nos podría haber quedado de acá? Bueno, antes de pasar a la última, a ver, yo les voy a mostrar algo muy interno que es cómo me llegan a mí. Por suerte no está Andrea de Médica, mi amiga Andrea, cómo me manda las cositas ellas para que yo me divierta tanto. ¿Sí? Y como no tengo nada que hacer el fin de semana, ¿sí? Me pongo a jugar con esas cosas. Bueno. Venite a mi casa a planchar, Adrián. Acá hay ¡Claro! un montón de cosas para hacer. Sí, no. Yo siempre esto lo digo para que vean. El fin de semana trabajar. No,
Para que vean cuando me mandan las planillas, las cosas, las malabares que tengo que hacer para lograr después meter las cosas adentro. Unificar. Sí, se entiende. Sí, era un chistecito. No, sí. No, pero algunas veces yo me acuerdo mucho de mis amigos. Así que vamos a abrir esto que me manda, que entiendo que se lo mandan así, y ella dice, bueno, después Adrián lo resuelve, claro. Bien. A ver. Vamos a compartir entonces. Ahí está. Bueno, ella me mandó el otro día esto, tercer año en medicina 2021. ¿Sí? Así. Yo tengo que esto prepararlo para poderlo subir a iLibro. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es esto. Verán que el número de esta celda tiene un formato texto, porque han puesto el DNI como texto. ¿Sí? Entonces tengo que agarrar, pintar toda la planilla esta. Como texto quiere decir que no tiene el punto. No, porque No, es que no ¿Qué? está por número. lo tengo que convertir en número. Cuando yo lo convierto en número, Bien. me saca los espacios en blanco. Verán que queda todo contra un costado. ¿Sí? Sí. Ahí, lo primero que hago. Segundo cosa que hago, me manda los apellidos en mayúscula. ¿Sí? Que entonces tendría que convertir esto en Minúscula. propio. ¿Sí? El nombre Nombre propio. ¿Sí? Y acá es donde me empieza a ver por qué no me lo está tomando. No sé por qué este Excel, la otra vez me volví loco, venía con algo adentro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nuevo. ¿Sí? Armo una planilla nueva. Copio todo esto. Y cuando lo pego acá, una de las cosas que lo pego sin formato. Al pegarlo sin formato, ¿sí? Se me van todos los formatos que tiene la planilla, porque esto lo han bajado de algún lugar, nunca sabes. Entonces, ahora sí, pongo la fórmula, nombre propio de esto, y ahí me lo hace, ¿sí? ¿Lo ven? Sí. Hacer. Y ahora lo mismo, track, tiro lo siento que me lo genere, ¿sí? Después, otro de los problemas que tengo es que los mails, en algunos casos, vienen con espacio, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer acá? Igual, espacio, ¿sí? ¿Sí? Y ahí le saqué todos los espacios, ¿sí? Otra cosa que también me pasa es que me mandan los mails mal, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Buscar, ¿sí? O reemplazar cuando no, si hay una arroba. Gmail, claro. Claro. Esa- ¿Sí? Buscar dislexia. Gmail, ¿sí? Y reemplazarlo con Gmail, ¿sí? O sea, todo lo que empieza con arroba y, reemplazarlo con arroba Gmail. No sé por qué, pero si no, ahí estaba teniendo un error. Ah, perdón, porque lo estoy haciendo sobre esto que no es valor, lo tengo que hacer sobre esto que es el valor. ¿Sí? ¿Sí? Ahí hubo un error que verán que yo me está poniendo gmail.mail, entonces yo tendría que usar caracteres ahí. ¿Sí? Esto lo vuelvo para atrás.
y en realidad sería reemplazar creo que era con esto. Bueno, hay una opción que me está saliendo mal, pero bueno. Pero esos son Sí, es eso. el laburo que uno hace para que después la planilla me quede de tal manera que yo la pueda subir a iLibros, ¿sí? Porque yo después, este va a ser el password, este va a ser el nombre y apellido, perdón, el nombre, este va a ser el apellido, este va a ser el correo y después le genero un usuario, ¿sí? Adri, Sí, tengo una duda. Viste sí. que cuando vos trabajás con Word tenés la opción de que te marque que te marque los espacios o todo lo que vos haces de más. ¿Sí? Ah, sí. Acá en Excel no hay ninguna opción. No, no Porque tiene... ¿cómo te das cuenta vos de los espacios que están si están invisibles? Por eso hay que usar estas funciones. Sí o A sí, ver, Claro, bien, para sí o sí hay que detectarlo. ponerla antes. Ojalá claro. tenga, o sea, ante la duda la usás y listo. Y después, Claro, sí, John, vos decís que es hay un formato que es, que no me acuerdo cómo es el que tiene en Word, pero esto no, sí, el signito, sí, el el pi, signito una ese, cosita así. sí, Ujú, sí, acá no te no lo voy a existe. mostrar. Bueno, para cerrar entonces vamos a eh, Ya abrir terminamos. voy a abrir una planilla una planilla de cálculo, ¿sí? En Google. ¿Por qué en Google? Se puede hacer también desde Excel. ¿Por qué en Google Sheet? Porque esto está conectado a Internet siempre, entonces la información que voy a traer va a ser una información dinámica. ¿Eso qué quiere decir? Que si cambia la información en la página web, va a cambiar después acá, ¿sí? Entonces, es esta. Import HTML, ¿sí? Yo voy a ir... Voy a ir a Wikipedia y voy a buscar, ¿sí?, un artículo que habla de economía de Argentina. Ujú. Bueno, leo el artículo de economía de Argentina y entre otras cosas que me trae, la están viendo, ¿no? Bueno, Sí. me trae una tabla sobre indicadores, pero además me trae otra tabla que me dice indicadores macroeconómicos, desde el 2005 hasta el 2020, ¿sí? PBI constante, PBI precios corrientes, y a mí me gustaría esto tenerlo y agregarle alguna otra información, ¿sí? Bien. ¿Cómo hago eso? Bueno, es una fórmula que se llama import HTML, ¿sí? Entonces, empiezo a escribir import. ¿Está bien lo que estoy haciendo? Sí. Sí. No vieron nada. ¿Falta el igual o no? Te falta el igual, claro. Muy bien. Me ganaste. Importa Ay, HTML y acá, a diferencia de Excel, eso ya me está dando una información de lo que yo puedo hacer. ajá, mira, acá va, ahí va. Ajá. Entonces, comillas dobles, tengo que ir a copiar, ¿sí?, la ruta, ¿sí? Copio la ruta. Después, ¿qué me dice? La cierro comillas, punto y coma. Después tengo que poner table, ¿sí?, que es la tabla que me quiero traer, Sí, ¿sí? punto Punto y y coma coma. 4. No, 4 es el Ah, ejemplo. Y el acá, ejemplo, perdón, está bien. acá tengo que ir pegándole, porque acá lo que tiene Wikipedia, que no sabes cuáles son las tablas que existen. O sea, no sabes cuáles son, no te da el nombre de la tabla. No te dice que esta es la tabla número 2, esta es la número 3, esta es la Ujú. número 4 y esta es la número 5. Si yo mirar acá, así, vamos a contar, digo, a ver, ¿cuántas tablas hay acá en este artículo? Miro, 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 miro.
Esta sería la tabla 1. 2. Ah, no. Esta sería la tabla 2. ¿Sí? Bien. Sí. Bien. Bueno, no es así. Porque si yo me traigo la tabla 2, ¿sí? Y cierro, ¿ves que dice loading? Ujú. Me trae otra cosa. Me trae este Claro, artículo, porque hay otras. Sí, sí. porque hay otras cosas que están también en tablas. Y no lo dice. Entonces, en este artículo se detectaron varios problemas. Bueno, entonces, a ver, me fijo. En este artículo. O sea que esto ya es una tabla. Si esta es la tabla, Sí. Te pasa cuando cortás y pegas también, que pensás que... claro. Entonces, para mí, la tabla que yo quiero traer, ¿sí? Es la tabla 5. Y ahí está, Sí. la pegué. ¿Sí? Entonces me está trayendo la misma información que estoy viendo acá, que estoy viendo acá, esta información, ¿sí? Que la evolución de los principales económicos, me la estoy trayendo acá. Y acá yo puedo hacer lo que quiera. Puedo decir, bueno, esto, ¿sí? Esto que está todo desparejo así, formato, ¿sí? Número, Ujú. datos, ¿sí? Hay validación, vistas de filtro, puedo hacer, ¿sí? Acá el número, le digo que me lo ponga como número así, ¿sí? Entonces, ahí me genera los números, ¿sí? Después puedo ponerle colores, filtros, ir trabajando con esta planilla. Esto de Wikipedia, imagínense que puedo extraer datos de población, datos de información, un montón de información, directamente con un comando que es esto, import HTML. ¿Sí? Y además, Como si esto también, fuera poco. Por si el mismo fuera precio. por el mismo precio, hay una Import opción feed. para importar también los RCS. ¿Se acuerdan lo que eran los RCS? Esos canales de comunicación que generan instituciones como la Biblioteca Nacional del Maestro, la Biblioteca... Ujú. ¿Sí? Entonces, si yo acá escribiera en el buscador RCS, Biblioteca Nacional de España, ¿sí? La Biblioteca Nacional de España tienen RCS de noticias bibliotecarias, de actividades. Yo voy a buscar solamente de noticias bibliotecarias, pero me lo tira así. O sea, que leer esto es imposible. Bueno, lo mismo. Copio la cabecera, voy acá y voy a poner igual import feed, ¿sí? Y acá me dice lo mismo. Que tengo que pegar, ¿sí? Ujú. Ah, mira, qué lindo. Becas BNE 2021, incorporación a las modalidades ABCF, ¿sí? Boletín de novedades del servicio de... Si yo cliqueara acá ahora, Te lleva directamente. claro, Buenísimo. me puedo bajar el boletín en PDF. ¿Mm? Les dejo esto para lo último. Ideas, propuestas que pueden seguir los videos, se los recomiendo. Los Group News Initiative, que yo cada tanto los veo, y que hay muchas ideas y consejos para usar. Ayer hablamos con Horacio y me decía, bueno, para que les voy a mostrar. Algo que es verdad, que mucha gente, sin saber programar, con lo que es usando
digamos, operaciones avanzadas de Excel, están haciendo trabajos increíbles, ¿sí? Y les voy a mostrar, por ejemplo, lo que ha hecho Horacio, que me lo acaba de mandar. Ahí voy a cerrar esa puerta. Lo que hace Horacio es, a partir de importar, de usar el comando import HTML, ¿sí? Él está importando la información de todos los repositorios que vamos detectando, y con esto directamente lo que hacemos después lo metemos en ese portal que hemos armado, que era revistas.aa.net, ¿sí? Y lo está haciendo con ese comando que se llama import HTML. ¿Sí? Pero bueno, esto es algo, yo sé que es algo muy avanzado y que por ahí, pero para que también tengan en cuenta las cosas que se pueden hacer, ¿sí? E ir pensando cuando encuentran algo, se puede hacer esto. Dejo de compartir. Voy a activar mi cámara. No, que me Bueno. va a echar la cabeza. Espero que les haya servido de puntapié inicial. Por supuesto. Patri, cumplí con lo prometido. Pero muy bien. Así Pero que muy bien. creo que hay muchas cosas para mirar, pensar, pero bueno, ya saben qué es lo que se puede hacer, ¿sí? Con una planilla de Excel y con cosas que les pueden llegar a tener, ¿sí? Y saben que, bueno, ante cualquier duda me pueden consultar, ¿sí? Las consultas no son molestia y no les vamos a cobrar. Ok. Bueno, subiremos esta presentación con la media hora. Por favor, sí. Que se cortó, ahí Eudis le va a cortar esa parte de todo lo que hablaron y lo vamos a dejar subido para que aquellos que no pudieron participar o si quieren volverlo a mirar, lo puedan Esa rever. es la idea. Está buenísimo. Así que bueno, un gusto, Cristina, verte por acá. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Muy claro. Espectacular. Ay, qué Nos bonito. vemos. Bueno, Gracias. Nos vemos. Muchas gracias, Muchas Adrián. gracias. Chao, chao, chao. buen Muchas día. gracias. Chao. Muy bueno. Chao, chao a Chicos. todos. Buen Chau, fin chau. de. Igualmente. Adiós. Chao. Hija Pati.